Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si llegaste a este video desafortunadamente tu teléfono Galaxy se te perdió o simplemente quieres saber cómo encontrarlo antes de que se te pierda, y en este video te estaré contando sobre la nueva aplicación que tiene Samsung para que puedas encontrar tu teléfono. Así que comencemos. Comencemos hablando de esta nueva aplicación llamada Samsung Buscador o en inglés Samsung Find, y esta aplicación te permitirá ver la ubicación de tu teléfono perdido para que puedas encontrarlo con mayor facilidad. Aquí puedes ver que tengo mi Galaxy S24 Ultra y me está diciendo exactamente dónde es que está ubicado para saber cómo puedo encontrarlo. Obviamente también puedo tocar aquí donde vemos el teléfono y puedo hacer varias cosas. Puedo decirle actualizar para poder tener exactamente la ubicación más reciente del teléfono, aunque también puedo ir aquí a la parte de más y ver entonces la condición de la batería para saber si en efecto el teléfono tiene un poco más de vida para que pueda seguir transmitiendo la ubicación de dónde está. Otra cosa que también puedes activar en esta aplicación es la función de poder buscar cerca si tienes otro dispositivo Samsung, para que entonces puedas utilizar ese dispositivo para saber exactamente dónde está tu teléfono, y eso será excelente si por ejemplo tu teléfono está detrás del sofá o lo dejaste detrás de la cama en un lugar donde no lo puedes encontrar. Después de que estés cerca de donde tienes este teléfono, pues vas a poder activar esta función de buscar cerca. Aquí le damos ajustes para activar la función y los permisos de poder buscar dispositivos cercanos. Vamos a darle permitir y ahora directamente en esta aplicación voy a poder buscar mi teléfono después que esté cerca para poder mover el teléfono así alrededor de mí para poder encontrar exactamente dónde está. Dependiendo de cuán cerca o cuán lejos está tu teléfono, vas a poder ver cómo este círculo verde se va achicando o agrandando. Aquí voy a acercarlo a mi Galaxy Z Fold 4 y vas viendo cómo entonces se va achicando el círculo hasta que entonces se encuentre ese teléfono. De igual forma, después de que tenga batería y esté cerca de ti, vas a poder apretar aquí el botoncito para hacerlo sonar para que entonces puedas encontrarlo con mayor facilidad. Y así es como sonará tu teléfono cuando actives esta función. Ahora bien, si eres del grupo de personas que llegó a este video para aprender cómo encontrar su teléfono antes de que se le pierda, vamos entonces aquí a ir a la parte de configuración, vamos a la parte de ajustes, y algo bien importante que tienes que activar es la función de permitir que otros dispositivos encuentren tu teléfono o cualquier otro dispositivo de Samsung que tengas. Aquí yo tengo mi Galaxy S24 Ultra y cuando toco ahí el nombre del teléfono puedo activar estas funciones como permitir detectar el teléfono, enviar la última ubicación, así que antes de que se acabe la batería el teléfono enviará dónde es que se encontró por última vez, y la parte de búsqueda sin conexión. Esto es algo sumamente importante para que tu teléfono pueda transmitir la ubicación de dónde está aunque el teléfono se apague, la parte de la conexión de internet, etcétera, para que entonces el teléfono pueda transmitir su ubicación. Si por ejemplo pasa otra persona con un equipo Galaxy, va a poder detectar esa ubicación del teléfono y transmitirla directamente a este sistema del buscador de Samsung. Como mencioné, esta función es sumamente importante para que puedas encontrar tu teléfono y también puedas incrementar los chances de poder encontrarlo, ya que si por ejemplo está en un lugar o le quitan la tarjeta SIM para que el teléfono no tenga acceso al internet ni a telefonía regular, pues el teléfono como quiera va a poder transmitir la ubicación para que si otra persona tiene un teléfono Samsung, pues entonces pueda retransmitir la ubicación de tu teléfono a este sistema del buscador para que puedas encontrar tu teléfono. Ahora bien, ya te he contado cómo puedes utilizar esta aplicación para poder encontrar tu teléfono, pero digamos que por ejemplo no tienes tu teléfono o no tienes otro dispositivo Samsung. ¿Cómo entonces vas a poder encontrar tu dispositivo? Pues por lo menos aquí Samsung ha creado un sistema que puede tener este sistema de buscador pero directamente en la web. Te estaré dejando el enlace de este servicio web para que puedas acceder a él. Lo bueno de esto es que puedes entrar con tu cuenta de Samsung, así que asegúrate de tener tu propia cuenta para que puedas entrar a este sistema y encontrar tu teléfono en cualquier dispositivo que tengas, ya sea otro teléfono, tu computadora, el teléfono de tu mamá, en fin, donde quiera que te puedas conectar al internet. Luego de que inicies sesión a este servicio en la web del buscador de Samsung, vas aquí a poder ir directamente al teléfono y aquí sí entonces vas a activar la función de poder hacerlo sonar para poder encontrarlo, pero también puedes activar varias cosas. Vamos aquí a darle al botoncito de más y aquí puedes activar la función de bloquear el teléfono. También puedes borrarlo para que entonces toda tu información se elimine del teléfono y ese ladrón
ladrón pues entonces no puede acceder a tu información privada, tus fotos, etcétera. Pero vamos entonces a activar esta función de bloquear el teléfono. Aquí el teléfono te explica algunas de las opciones que vas a poder hacer, como por ejemplo bloquear la pantalla con otro código para que entonces el ladrón, si sabía tu código del teléfono, pues puedas añadir otro diferente y entonces esa persona no puede entrar a tu dispositivo. También vas a poder activar la función de que el teléfono no se pueda apagar para que el mismo se mantenga encendido y pueda seguir transmitiendo la ubicación, incrementando los chances de que puedas encontrar tu dispositivo. Vamos a darle aquí a siguiente y aquí puedes entonces colocar otro nuevo PIN, otro código de seguridad para que puedas bloquear el teléfono. También puedes añadir un número de teléfono para que por ejemplo puedan encontrar tu dispositivo. Vamos a añadir uno, esto simplemente es una prueba. Vamos aquí a añadir un código de seguridad, vamos a añadir 4 ceros para que simplemente puedas ver cómo es que funciona. Y entonces aquí puedes añadir un mensaje, por favor, vamos a decir por favor, llama al número para que pueda devolver el teléfono, y una vez apriete este botón de bloquear el teléfono se estará bloqueando, no se va a poder apagar y el teléfono tendrá un nuevo código de seguridad para poder entrar. Como puedes ver, ahora el teléfono está bloqueado, aparece aquí el número que añadimos anteriormente para poder hacer esa llamada y que entonces puedas incrementar los chances de encontrar tu teléfono. También tenemos aquí arriba la parte del mensaje que añadimos y vamos entonces a intentar apagar el teléfono. Le doy aquí al botón de apagar y como puedes ver ahora el teléfono nos dice que no es posible desactivar la función del teléfono de que se pueda apagar, ya que activamos esta función de bloqueo cuando fuimos directamente a la página web de este buscador. Así que sin duda alguna esta función de poder bloquear tu teléfono directamente desde el internet es algo sumamente importante, no tan solo para que puedas encontrar tu teléfono, sino que también puedas protegerte y que ese ladrón no pueda tener acceso a tu información ni al teléfono. Obviamente el hecho de que tu teléfono se haya perdido o te lo hayan robado es sumamente triste, pero espero que con este video puedas incrementar los chances de encontrar tu teléfono perdido, ya sea que te lo robaron o se te perdió en tu casa o en un lugar seguro. También espero que en este video hayas aprendido algunas estrategias para poder encontrar tu teléfono antes de que se te pierda, antes de que te lo roben. Así que si tienes alguna duda o pregunta sobre todo este método, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Aquí en la caja de la descripción de este video estaré colocando el enlace de este sistema de buscador de Samsung, como también el enlace de esta aplicación por si acaso no la tienes todavía en tu teléfono Samsung Galaxy. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.